les voy a explicar cómo vamos a preparar un temple, ¿sí? Bueno, más bien les voy a explicar los materiales para preparar la emulsión para un temple graso, ¿sí? Es una emulsión a base de huevo para preparar un temple graso. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, obviamente vamos a necesitar un huevo con un pequeño orificio, lo más pequeño posible, porque después este cascarón nos va a servir de medida. Vamos a necesitar aceite de linaza, barniz Damage, agua, dos recipientes, por lo menos uno con tapa, otro no es necesario, una espátula y nuestros pigmentos, los pigmentos que nosotros queramos aplicar en una pintura del temple, es opcional. Ok, bueno, vamos a empezar por preparar nuestro material importante para el temple, que es el huevo, la yema del huevo. Es el emulgente para adherir un material magro con un material graso, en este caso un aceite con un agua. Y esto nos da la oportunidad de fijar nuestros pigmentos en el soporte. Bueno, como les comento, necesitamos hacer un pequeño orificio para ocupar nuestro cascarón, por eso tenemos que proteger nuestro cascarón de medida. En caso de no llegar a rescatar el cascarón, lo que podemos hacer es tomar algún recipiente de medida y vaciar la yema y ver la cantidad que nos da en un recipiente y servirnos de porciones. Ok, ¿qué vamos a necesitar? Por el momento necesitamos separar la yema de la clara. Con mucho cuidado, en un recipiente limpio lo vamos vaciando hasta dejarlo totalmente libre de la clara, el huevito, ¿sí? Una vez que ya separamos totalmente la yema de la clara, esto se puede hacer de manera manual, con mucho cuidado, evitando que se rompa la yema. En caso de no ser así, lo pueden hacer con algunos materiales de cocina que nos sirven para colar, por así decir, la yema. Bueno, yo voy a ocupar un trapo como si fuera mi coladera. Puede ser un trapo, un pedazo de papel, puede ser una servilleta, etc. En mi trapo voy a vaciar lo que me quedó de la yema. Si llegara a romperse, pues hasta es mejor. ¿Por qué voy a separar la yema? Para eso va a ser mi espátula, necesito romper la membrana. Si yo le dejo la membrana, no se me integra el huevo como quisiera, la yema. Y entonces ese pellejo, esa membrana, va a estar flotando en mi temple y no me va a permitir integrar bien mis pigmentos. Lo que estoy haciendo en este momento es colar totalmente la yema. Estoy oprimiéndola y entonces en el papel o en el trapo se irá quedando mi membrana, el pellejito del huevo. ¿Sí? Tengo que oprimir lo suficiente hasta vaciar todo el líquido de la yema. ¿Sí? Lo vaciamos muy bien. Y nos vamos a dar cuenta cómo precisamente la membrana queda aquí. Esta es la membrana que no necesitamos en el temple. Es este pellejito. Este es el que tenemos que liberar de la yema. Y bueno, una vez que ya colé
este material, tiramos ese resto de material, de papel con el pellejito, y nos va a quedar algo así. Bueno, lo que voy a hacer en mi soporte es diluirlo o agitarlo para que se integre y posteriormente regresar a la yema, la clara. Aquí es opcional. Si nosotros queremos una emulsión más densa, nosotros podemos dejar esta emulsión sin la clara. Pero si nosotros tenemos la intención de hacer una solución más fluida, entonces, o más líquida, entonces dejamos la clara unida a la yema. ¿Qué voy a hacer? Agitar totalmente esta solución hasta poder integrar a ambas y me genere una mezcla totalmente homogénea. Aquí ya está integrado. Ya cuidé que no haya separación, agité lo suficientemente fuerte y constante para integrar ambos materiales, ¿sí? Esta es la consistencia, es una consistencia ya lechosa, y entonces a esta consistencia es la que se vuelve un volumen de mi medida de la emulsión, ¿sí? Es el volumen del huevo, y es aquí donde vamos a estar trabajando nuestras cantidades. Es un volumen de huevo por un volumen de agua por medio volumen de aceite y medio volumen de barniz. Y entonces se recomienda que entre cada material o en la aplicación o en la incorporación de cada material, nosotros vayamos agitando nuestra solución. Aquí ya tengo media medida o media porción o medio volumen del total del huevo. Igual, de la misma manera, incorporo el aceite. Queda totalmente separado, pero voy a volver a recurrir a incorporarlos mediante la agitación de los materiales. Y así constantemente. Una vez incorporado nuestro segundo material, que fue el aceite, integramos y nos queda así, homogénea, sigue densa, porque los materiales son densos. Y entonces ahora vamos a continuar agregando medio volumen del siguiente material. En este caso va a ser el aceite. Es medio volumen del total del huevo. Agregamos nuevamente, tapamos y nuevamente agitamos hasta integrar totalmente. Una vez que está integrado nuestro tercer material, observemos que siga bien homogénea la mezcla y vamos a concluir agregando nuestro siguiente material. En este caso viene siendo el agua. Aquí puede ser de medio volumen a un volumen de agua. Yo debo contemplar la consistencia de mi solución. Si tenemos una solución demasiado densa, espesa, se recomienda que se le agregue un volumen. En caso de que tengamos una solución muy fluida, solamente agregamos medio volumen, ¿sí? Y ya este va a ser nuestro último material. Y para concluir, agitamos todavía más. Es importante tener totalmente cerrado el frasco porque se nos puede regar esta solución. Una vez incorporado todos los materiales, así es como va a quedar nuestra solución. Podemos observar la consistencia. Estoy vaciando, es una consistencia espesa,
¿sí? Si nosotros necesitamos diluirla más, agregamos otro volumen de agua, pero siempre agitando todos los materiales. Una vez que ya tengo mi temple, mi emulsión de temple graso, es recomendable vaciar solamente lo que voy a ocupar. De no ser así, estaré contaminando el que está en buenas condiciones o el que está limpio, ¿sí? Aquí ya tengo el temple, la emulsión, y vamos a trabajar los pigmentos. Aquí va a ser al gusto. Las características, ¿cuáles son? Bueno, que voy a mojar los pinceles, los voy a humedecer con la emulsión, mezclo con el pigmento. ¿Qué cantidad es recomendable? No se puede exceder la cantidad de pigmento a la cantidad de emulsión, ya que de ser así, a la hora de que seque, se nos puede desprender el pigmento, ya que es demasiado polvo para la carga. Bueno, ¿qué tipo de imprimatura necesito? Necesito una imprimatura para técnica grasa, ya que este es un temple graso porque contiene dentro de sus materiales un aceite. Se recomienda que la primera capa que se aplique sea lo más delgada posible. No necesitamos saturar tanto, ya que de saturar con demasiado pigmento, lo que vamos a hacer es craquelar la técnica posteriormente. Y así sucesivamente aplicamos una capa, dejamos secar. ¿Cuál es su periodo de secado? Dependiendo de nuestro clima. Si tenemos un clima húmedo, su periodo de secado puede ser hasta de 2-3 semanas. Si tenemos un clima seco, ya sea calor o frío pero seco, su periodo de secado será aproximadamente una semana, 3 días, dependiendo también del color del pigmento. Hay pigmentos que son más tardados en secar, hay pigmentos que son más rápidos. Si nosotros deseáramos diluir más esta consistencia, es recomendable ya no estar agregando más temple. Si yo deseo hacer más diluida la carga del temple, lo que voy a hacer es agregar agua. Y con el agua le daré una consistencia más fluida, más transparente. Y esto también favorecería más su secado. Cada color tiene un secado diferente, entonces es recomendable tomar esas consideraciones. Las mezclas de colores las podemos realizar aquí mismo en el momento en que estemos nosotros elaborando el cuadro, o si no, aparte en nuestro godete o en nuestro plato o nuestra paleta, ahí podemos hacer nuestra mezcla. Aquí podemos observar cómo se comporta cada color con la emulsión del temple. Entonces, algunos son más translúcidos, otros son más saturados. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a depender del temple la calidad del color ni el secado del color. Entonces, va a depender del tipo de pigmento, a veces depende de las marcas, y va a depender del color que nosotros ocupemos. Muy bien. Si yo quisiera hacer un saturado más espeso, más denso de color, es conveniente dejar secar totalmente mi primer capa de pintura.
Si yo sigo insistiendo sobre la misma capa de pintura, empezamos a levantar nuevamente la pintura y se empiezan a ver motas o claros de pintura. Entonces, es recomendable que la pintura se deje secar totalmente al tacto, que ya no quede pintura en los dedos, se deja secar totalmente y posteriormente se pueden encimar más capas de emulsión de temple o incluso se pueden aplicar más colores para ir haciendo transparencias. Esta es una técnica al temple. Lo que preparamos con el huevo es una emulsión para un temple graso y como técnica ya le podemos decir que es un temple.